Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar, Cómo hacer negocios soft landing en inicio de operaciones en México. Durante este webinar descubrirán aspectos legales, tributarios y la explicación al detalle de la mejor forma de aterrizar en el mercado mexicano. A continuación, los dejo con Iván Alamilla, abogado de México, egresado de la UNIVED, con Magister LLM, con especialidad en procesos tributarios, director legal en Mont, México, quien nos guiará en este webinar. Favor, si tienen preguntas o inquietudes, las realizan al finalizar el chat. Bienvenido, Iván. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Bien. también a Felipe, a todo el equipo de DataSur, que sin lugar a duda un aliado muy importante en la información de comercio exterior. Bueno, y en esta oportunidad, con el gusto de saludar a toda la audiencia, vamos a presentar un seminario bastante práctico de soft landing, cómo hacer operaciones, cómo iniciar operaciones en México, algunos tips que seguramente ustedes ya conocen, tips comerciales, tips de cómo relacionarse con mexicanos y si es que efectúan o llevan a cabo operaciones con empresarios mexicanos o bien si van partiendo recién, este va a ser un seminario, una muy buena guía para iniciar sus operaciones y conocer un poco más del mercado mexicano. También en esta oportunidad tengo el gusto de saludar y presentar a mi CEO, mi gerente general de Mont Group, Marilena Amigo, quien enseguida nos va a hacer una muy sucinta, muy breve reseña, muy práctica de cómo iniciar operaciones a través de los servicios que Mont Group prestamos en todas nuestras oficinas regionales, no alianza, no corresponsalía, sino oficinas propias de Mont. Así que, Marilena, un placer saludarle y es suya la voz. Muchas gracias, Iván. Vamos a compartir pantalla. Y a ver, veamos. Ahí sí. Ya. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Me confirma, por favor? Sí, se ve bien. Perfecto. Muy buenos días a todos. Gracias por haberse conectado en este webinar. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir explicando las razones de por qué tenemos este modelo de colaboración para los empresarios que necesitan internacionalizar su operación. Bueno, muchos de ustedes les ha pasado que se han encontrado que en más de alguna oportunidad quizás les han presentado una oportunidad de negocios en México, pero lamentablemente ustedes no se han encontrado que no tienen una operación en México, no tienen una sociedad constituida en México y muchas veces por desconocimiento, por los miedos propios de no conocer cómo funciona la parte tributaria en México o cómo funciona la parte laboral. Muchas veces los empresarios desisten de esas oportunidades de negocios que se les presentan. Entonces, el mensaje de este webinar es que ustedes tienen que atreverse, es mucho más fácil de lo que ustedes piensan y lo mejor es que este modelo les va a permitir a ustedes enfocarse a lo que es el negocio, a lo que ustedes saben hacer, la gestión comercial, y toda la parte administrativa queda en manos nuestras para que ustedes puedan prestar ese servicio o comercializar ese producto en México. Eh, Dado muy simple, si ustedes desisten de esa oportunidad de negocio, esa oportunidad la va a tomar su competencia. Y la idea no es esa, la idea es que usted eh, el nombre que ya tiene en sus respectivos países de los que ya están conectados, usted pueda internacionalizar su prestigio, su marca, sus productos, sus servicios en México. Bueno, lo que nosotros hacemos es constituir, me olvidaba de algo muy importante. Si bien
existen los TLC, los convenios, para que usted pueda exportar el servicio, para que usted pueda exportar sus bienes desde el país que esté. Existen esas herramientas. Muchas veces es el empresario el que a usted lo empuja a iniciar una operación, en este caso en México. Ya, o sea, su cliente le dice, mira, tu producto, tu servicio es justo lo que yo necesito, pero yo no quiero una factura de exportación. Yo quiero que tú me factures local. Y es ahí la razón en la que su cliente es el que los empuja a ustedes a iniciar esta operación en México. Entonces, lo que nosotros hacemos es constituir la sociedad, les proporcionamos el representante legal, el domicilio legal, el servicio contable, la administración tributaria. Por eso yo les decía que con esto ustedes el único foco que tienen que tener es la gestión comercial. Vamos a explicar un poquito con más detalle cada uno de estos. Entonces, cuando hablamos de el inicio de actividades, de redactar el estatuto, nosotros nos encargamos de todo, o sea, redactamos los estatutos. Para constituir una sociedad en México no es necesario que usted viaje a México a firmar los estatutos, así es que ahí hay un ahorro importante. Registramos la compañía en el registro mercantil, luego vamos a obtener el Tax ID de la compañía, preparamos la documentación contable, abrimos 2 cuentas de banco, entregamos en moneda local y en dólares, y además hacemos los registros municipales. Es decir, entregamos la compañía 100% operativa. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere, pidió, el cliente le dice que facture desde ya, usted lo va a poder hacer porque va a estar habilitado. Si usted pidió, por ejemplo, un anticipo de lo que va a comercializar en México, usted va a poder recibir ese anticipo porque va a contar con las cuentas de banco abiertas, ¿ya? Entonces, cada uno de estos puntos el licenciado Lamilla los va a ver con mucho más detalle, pero lo que yo les quiero entregar como mensaje en esta diapositiva es que usted se olvida de todo y nosotros nos encargamos de entregar la compañía 100% operativa. Y voy a retroceder ahí para que usted pueda constituir una compañía en México. Usted necesita un representante legal. Y ese representante legal tiene que ser un mexicano o un extranjero, da lo mismo la nacionalidad, y en caso de que usted no tenga ninguna de esas 2 opciones, nosotros le proporcionamos el representante legal. Seríamos como su plan B. Ahora, no hay que confundir, el representante legal no significa que tiene participación en la compañía. Los accionistas pueden ser totalmente 100% extranjeros, puede ser persona natural, jurídica, pero el representante legal es la persona que va a representar a la empresa ante los distintos organismos, ante el Ministerio del Trabajo, ante el equivalente de, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, de la DIAN, de la SUNAT, de AFIP, nombré los distintos organismos de impuestos de los distintos países, ¿ya? Lo mismo, se requiere de un domicilio legal, y muchos de ustedes en un inicio, quizás por un tema de ahorro, no van a arrendar una oficina, porque eso implica que usted tenga una secretaria, que pague servicios, pague gastos comunes, en fin. Entonces, en las partidas, lo que nosotros entendemos es que el empresario lo que busca es ser lo más
cauteloso con la caja, ser cuidadoso, y eso es, nosotros le proporcionamos el domicilio, toda la documentación, las notificaciones van a llegar a nuestra oficina, por lo tanto es mucho, desde el punto de vista operativo, para nosotros es mucho más fácil. Le vamos a proporcionar el servicio contable. Nosotros reportamos todos los meses dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, así es que la operación ustedes la tienen, digamos, súper clara de lo que está pasando en México, y además les proporcionamos la administración tributaria. La administración tributaria tiene que ver con el pago de impuestos, ya sea mensuales o las declaraciones eh, juradas que hay que presentar, el pago de impuesto a la renta que es anual, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, estos servicios que nosotros llamamos hosting es justamente para facilitar el aterrizaje de ustedes en México. Como vieron ustedes muy a la pasada, en la primera página, en la primera diapositiva, ahí Mont está en 12 países, y en cada uno de ellos les proporciona el mismo modelo de colaboración. Así es que en esta oportunidad estamos hablando de México, así es que ahora le doy el pase al licenciado Alamilla. Muchas gracias, Marilena, por tan buena introducción de los servicios que prestamos en todas las oficinas regionales, donde, reitero, tenemos presencia local. Así que, bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla para dar paso a esta presentación. Perfecto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, este webinar versa sobre cómo hacer negocios, habiendo ya visto, agotado el tema del soft landing. Partamos con el inicio de operaciones. Antes que todo, sí sería bueno un dato estadístico en cifras, que las cifras no mienten mucho, y con algunos datos de mi país. Bueno, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, la población estimada de 126 millones de personas aproximadamente. ¿Cómo estamos configurados política y geográficamente? Con 32 entidades federativas, de las cuales una es la Ciudad de México, el anterior Distrito Federal, que es a donde residen los poderes de la Unión, es decir, el poder ejecutivo, que recae en el presidente, poder legislativo en las cámaras, que es una estructura bicameral, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el poder judicial. La economía nuestra registra un avance de 3% en el 2022, y se prevé que sea la séptima economía por el tamaño, más grande en el año 2050 según el PIB. Nosotros tenemos una población indígena de 23 millones de personas, de las cuales 7.350.000 aproximadamente se reconocen hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que se hablan actualmente en México. Tips, ¿cómo somos los mexicanos? A pesar de que la recomendación venga de muy cerca, me jacto de decir que los mexicanos en general somos amables, somos confiados, somos personas honestas. Las personas que hayan tenido ya tratos con mexicanos quizá lo pueden acreditar de cierta manera. Los mexicanos valoramos mucho la interacción que tenemos con nuestras contrapartes comerciales. Regularmente lo que se pide es de que la persona que va a hacer negocio con mexicano comprenda un poco, se haya permeado un poco de la cultura mexicana. No necesariamente los negocios, dado como algunos latinoamericanos son en cuanto a temas comerciales, rigurosos con su agenda, el mexicano regularmente o gusta mucho de cerrar los negocios en la mesa, con una comida, con sus buenos tequilas, porque el mexicano hace negocios con la persona, más allá de la agenda, que igual es importante, pero el mexicano hace negocio con la persona, sentándose, mirándole a los ojos y quizá intercambiando experiencias personales que pueden hacer una relación comercial a largo plazo y bastante enriquecedora. También debo decir que los términos de ahorita, espérame tantito, no siempre significan celeridad o eficiencia. Regularmente el ahorita, espérame tantito, también puede demorar 2, 3 días, una semana. Así que paciencia con estas formas de hacer negocio con mexicanos. Ahora bien, la OCDE
ha podido determinar algunos modelos de servicios o intercambio de bienes, no solamente con México, sino en los países de la región, en 4 grandes modelos, que son modelos a través de servicios transfronterizos de exportación, transferencia de consumidores mexicanos en el país local, establecimiento de presencia comercial en México, y donde vamos a hacer un poco más de énfasis, esto es en la forma de instalarse en el país, o bien transferencia de personas de manera temporal de su país de residencia hacia México, con algunos temas, una pincelada de temas migratorios que deben considerar de estos expat regularmente llamados. Entonces, el servicio transfronterizo de exportación en esta modalidad, el servicio es el que cruza la frontera. Es decir, el prestador no se mueve ni hace presencia en México. Ustedes pueden prestar servicios desde la nube, remotos, y se aprovecha en México. ¿Cuáles son estos servicios? Y son los más comunes, servicios de software o a través de programas de ordenadores enviados por Internet, proyectos y documentos enviados a través de la World Wide Web, entrenamiento, asistencia técnica o asesoramiento hecho a través de teleconferencia, como es el caso, y también expedición de mercancías o servicios bancarios cuando hacemos operaciones de SWIFT, transferencias internacionales, o bien compras a través del marketplace. Ahí está una pequeña gráfica de cómo se hace este servicio transfronterizo, es decir, el país proveedor presta el servicio que se aprovecha en México, y el que viaja o el que cruza la frontera virtual es el servicio, no el personal, y se aprovecha finalmente en México o viceversa. De México se presta a otros países, pero la temática de este webinar es de que se preste el servicio y se aproveche en México, porque finalmente es hacer negocios con México. Otra forma de que ustedes presten sus servicios a mexicanos es cuando el mexicano viaja al país de su jurisdicción, que puede ser Chile, Argentina o cualquier otro país de LATAM o de Europa, donde este servicio consumido por mexicanos es a mexicanos que no son residentes en ese país, y la no residencia o la residencia la determina la legislación migratoria particular de cada jurisdicción. ¿Cuáles son estos servicios? Bueno, cuando mexicanos viajan a hacer turismo, cuando los mexicanos viajan a los países a recibir capacitación, asistencia técnica o finalmente servicios de salud, que esto es bastante común. Si hay alguna especialidad médica o clínica que no existe en México, o que existe que no sea tan sofisticada como en otros países, entonces, como en México, entonces el mexicano viaja para recibir esta atención. Establecimiento de presencia comercial en México. Esto es la forma en la que ustedes ya finalmente, como mencionaba Marilena en algún momento, su contraparte o su cliente mexicano les dice: yo necesito que tú me prestes el servicio en México, necesito factura local, es decir, CFDI, comprobante fiscal digital mexicano, que en México existe la facturación electrónica, y necesita documento mexicano, documento nacional. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? Tienen 2 grandes figuras a través de una sucursal, que es la misma persona jurídica del exterior con reconocimiento de dicha persona jurídica en México, o bien a través de una filial. ¿Qué es una filial? Es una sociedad mexicana al 100%, pero con participación extranjera. En México, como voy a explicar un poco más adelante, no hay restricción a la inversión extranjera, salvo algunas actividades que son propias del Estado mexicano o de personas mexicanas, excluyendo la inversión extranjera. ¿A qué voy con esto? ¿Cuáles son las actividades que son reservadas de manera exclusiva al Estado mexicano? Ni siquiera a personas naturales o personas jurídicas mexicanas, sino únicamente al Estado, como un ente, como una ficción jurídica, lo que es la explotación de petróleo, en la exploración, extracción de hidrocarburos, energía nuclear, en fin. ¿Cuáles son las actividades que tienen cláusula de exclusión de extranjeros? Algunas, como es el transporte de personas en territorio nacional. Hay algunas que tienen regulación específica con un porcentaje que varía de un 10 a un 49%, o bien aquellas que para acceder a un porcentaje mayor al 49% necesitan una autorización previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Es decir, estas son las formas en las que la participación extranjera puede tener injerencia en actividades propias en México. Ahora bien, una vez que ustedes
se encuentran en los supuestos de operar en México bajo la norma local, tienen que primero solicitar una autorización de uso de razón social a la Secretaría de Economía. Esto no tiene que ver con el nombre, con la marca que ustedes tengan registrada eventualmente en el país, sino con una autorización de uso de razón social. ¿Esto por qué? Porque, bueno, yo sé que en países como Chile, quizá Argentina, no sé si en Colombia, pero para poder operar comercialmente se requiere una autorización de uso de razón social. En el caso de Chile, yo sé que ustedes pueden operar bajo un nombre Inversiones Santa Rosa, SPA, SA Limitada, da lo mismo, y lo que les va a distinguir a unas de otras es el RUT o su Tax ID. En México no, en México se requiere una autorización previa para el uso de la razón social o denominación social de la empresa. También van a estar la intervención de un fedatario público, sea un notario o un corredor público. El notario conoce no solamente de actos comerciales, sino también de actos civiles. Y por tanto, el corredor únicamente de actos comerciales. Una vez que ya tienen la autorización de uso de razón social, acuden con el fedatario, tienen que inscribir la sociedad con una autoridad que ustedes deben aprenderse, Servicio de Administración Tributaria, que es el homólogo del Servicio de Impuestos Internos en Chile, para obtener el registro general de contribuyentes o bien el homólogo del RUT. Posteriormente se inscribe la sociedad en el registro de comercio correspondiente y se inscribe la sociedad en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Hay países a donde los inversionistas tienen que inscribirse previamente. En el caso de Argentina, no sé si ante la FIP o ante la IGJ, Inspección General de Justicia. En el caso de México, el acto de inscripción es posterior al otorgamiento de la escritura de constitución social. Y en el estatuto debe contener las menciones mínimas de socios, su objeto social, la razón social, la duración de la sociedad que puede ser indefinida, el importe del capital social que ustedes vayan a incorporar a la compañía, si este capital se paga en dinero o en especie, el domicilio de la sociedad, el domicilio entendido como el jurisdiccional, no el domicilio con calle, oficina, no, sino el domicilio, digamos, que puede ser uno de los 32 estados de México. ¿Cómo se va a administrar esta compañía? Las facultades de sus administradores, el nombramiento de dichos administradores y otras menciones propias de la estructura social. Ahora bien, si ustedes optan por prestar servicios, y esto es muy, muy utilizado por compañías que dependiendo su giro, pueden ser, que deben acreditar experiencia. Entonces, lo que se les sugiere hacer es de que lo hagan a través de una sucursal. Entonces, un segundo. Para esto ustedes deben comprobar que dichas sociedades se encuentran constituidas conforme a la norma de su país, que el contrato social y demás documentos constitutivos o modificatorios no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en la ley mexicana, es decir, que no vayan en contra de la norma mexicana. Y muy importante es de que tengan designado un representante domiciliado el lugar donde van a operar, es decir, un representante que sea identificable en México para contraer obligaciones y responder de las obligaciones que dicha casa matriz a través de su branch o de una sucursal puedan contraer. En México existen 7 tipos sociales que son muy comunes en la región. Seguramente por el nombre les serán similares a las que existen en sus jurisdicciones: sociedad nombre colectivo, incombatita simple, responsabilidad limitada, la sociedad anónima, que es la más utilizada para los negocios, comandita por acciones, sociedad cooperativa, y la sociedad por acción simplificada. Este es un tipo social bastante similar o común a la SPA chilena, a la SAS colombiana, a la SAC peruana, y entiendo que la SAS argentina. La única diferencia es que esta SAS, o esta Sociedad por Acciones Simplificada mexicana, únicamente opera para personas naturales que tengan residencia en México. Es decir, si ustedes desean constituir a través de sus compañías o bien empresas una SAS mexicana, no se puede, porque tiene esta restricción que es únicamente, reitero, diseñada para personas naturales que tengan residencia en México. Muy importante, mencionaba María Elena, el tema de la representación legal, porque el representante legal va a ser aquella persona que se va a imponer de todas las notificaciones que la administración pública mexicana le haga
Esto es, ¿un extranjero puede formar parte del órgano colegiado de administración? Sí, no hay ningún problema. Facultades amplias también. Contratación con particulares, absolutamente. Lo que no puede hacer este extranjero que no tenga residencia es fungir como tal ante la Administración Pública Central Mexicana, porque para esto necesita una clave única de registro de población, que no la tiene, mexicana evidentemente emitida, un registro federal de contribuyentes que tampoco la tiene, salvo que dicho extranjero o dichos extranjeros viajen a México y gestionen su legal estancia en el país a través de una visa que de acuerdo a la ley de migración mexicana se establece, que puede ser visa de empleo, visa para realizar actividades remuneradas, visa inversionista, en fin, distintos tipos de visado que la norma de migración mexicana establece. Ahora bien, entrando un poco al tema de impuestos, ¿a qué se enfrentan ustedes? Ustedes se enfrentan a un país federal, es decir, un país que tiene un pacto único social, que es una constitución política, de la cual deviene o deriva en 32 estados, 31 estados y un distrito federal, cada uno considerado como un estado, y cada uno de estos 32 estados o 31 estados y un distrito federal, municipalidades, alcaldías o bien la organización política como se llame, dependiendo del estado. Entonces, hay 3 niveles de tributación. Los impuestos federales que aplican en todo el territorio nacional nos une por una ley del impuesto a la renta que establece una tasa, el corporate tax, un impuesto corporativo del 30% para sociedades. Y en el caso de personas naturales puede llegar a una gradualidad de hasta el 35% de los ingresos que tengan en el año anterior a aquel en que se presenta la declaración. En México las declaraciones se presentan hasta el mes de marzo. Entonces, reitero, el impuesto corporativo es del 30% en México para empresas y el impuesto a las personas hasta el 35%. Obviamente, cuando menciono hasta el 35% es por nivel de ingresos, de acuerdo a la tabulación que la ley del impuesto sobre la renta determina. Nosotros tenemos una tasa del 16%, no sé si es una de las más bajas de la región, pero antes teníamos el 15% y del 16%, comparativamente con otros países que tienen, en el caso de Chile, una tasa del 19%. En México todos los servicios están gravados con IVA. No hay excepciones, así como servicios profesionales en otros países. En México todo tiene IVA. También hay un impuesto especial sobre producción y servicios, que grava básicamente a productos como, o sea, el acto de enajenación de productos como bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabaco labrado, lo que de alguna forma, no sé si es correcto lo que voy a decir, pero se incentiva el consumo, digamos, de este tipo de productos que de alguna forma son dañinos para la salud, pero que tienen una gravación un poco especial en cuanto a tema tributario me refiero. Los impuestos estatales son aquellos que recauda el fisco local, es decir, cada uno de los 32 estados de México, que tiene que ver con impuestos sobre nómina, ejemplificando, impuestos sobre diversión y espectáculos públicos, impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Y los impuestos municipales, que es que cada uno de los 32 estados está subdividido en municipios o alcaldías, bueno, tiene el impuesto predial, que es el similar a las contribuciones, que entiendo que se llama en Chile y en otros países, no sé, esto es, digamos, el impuesto anual que se paga por tener vivienda. En México también se paga un impuesto sobre adquisición de inmuebles o transmisión de dominio, o es el ISAI, que no solamente, que es aquel impuesto que grava no solamente el acto de enajenación, sino también de compra, es decir, comprador y vendedor de inmuebles pagan impuesto. Esto es fantástico. En México es de los pocos países donde yo he visto este tipo de impuesto, digamos, este biimpuesto, esta bitributación, doble tributación, y otro tipo de impuestos, alumbrado público, mantenimiento y conservación de vías públicas, asistencia pues permitida espectáculos públicos, en fin, esos son los impuestos municipales. Municipales, sí. ¿Cuáles son las obligaciones que ustedes tienen como empresas o a través de, o una vez que ya han decidido realizar operaciones en México a través de una filial o bien de su sucursal? Bueno, antes que todo, registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, mantener datos actualizados. Esto es decir, si cambian de domicilio, hay que informarlo. Si cambian de razón social, hay que informarlo. Cambian de representante legal, hay que informarlo. Cualquier modificación sustancial a los estatutos o a la operación de la compañía, hay que informarla. De igual manera, si disuelven, liquidan su operación, hay que informarlo.
expedir comprobantes fiscales, que son, como reiteraba, la glosa genérica es CFDI, comprobante fiscal digital por Internet. Nosotros hasta hace ya bastante tiempo, más de 10 años que tenemos implementada el tema electrónico, la presentación de contabilidad electrónica incluso, que es el inciso que viene, que puede ser factura, carta aporte, similar a la guía de despacho, nota de crédito, nota de débito, en fin. A todo esto genéricamente se llama comprobante fiscal digital. Obviamente que tienen que presentar sus declaraciones y pagos mensuales, declaraciones anuales, que es lo que Marilena al principio mencionaba con la administración tributaria, es decir, las presentaciones de las declaraciones periódicas, vale decir mensuales o bien anuales, según corresponda. Efectuar declaraciones de impuestos sobre la renta e IVA que corresponda, así como las retenciones. Emitir estado de posición financiera, inventario de existencias también. En México existe una obligación legal desde el punto de vista laboral de hacer partícipe a los trabajadores de la generación de las utilidades, en caso de que exista obviamente, de una compañía, que es la famosa PTU, participación de trabajadoras en las utilidades de la empresa. Entonces, esta obligación es una obligación legal que voy a explicar un poco más adelante, de participar, reitero, a los trabajadores en esta utilidad, que la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades ha determinado históricamente un 10% bruto. Esto obviamente tiene un cálculo, un coeficiente de cálculo de promedios de año de los últimos 3 años de pago de utilidades, antigüedad de cada trabajador, es decir, no quiere decir que ese 10% se pierde o que está obligado a pagarse, sino que se paga en razón y en manera de que haya utilidades, obviamente que se paga, pero con estos coeficientes. Y también, bueno, estamos obligados a presentar aviso al SAT de préstamos y aporte para futuro aumento de capital. Un tema muy importante y que hoy día está muy en boga en México, donde bueno, yo debo ser totalmente consciente de la situación que existe en el país de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde quizá delincuencia organizada ha encontrado algunos nichos de oportunidad para realizar estas operaciones. No me gusta ser tan coloquial en las expresiones técnicas que doy, pero entre comillas, para lavar dinero. Entonces, existe una ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita que ha determinado algunas actividades que son como vulnerables. Reitero, donde la delincuencia organizada ha encontrado un nicho para poder hacer este blanqueo, esta limpieza de sus activos a través de operaciones como blindaje de vehículos, blindaje de casas, operaciones con tarjetas de prepago, gestión de préstamo, prestamistas de dinero, operaciones de fe pública, notario público, administración de compañías, subasta, operaciones con relojes, piedras preciosas, donde la ley de la materia ha detectado a través del organismo estatal que es la Secretaría de Hacienda, que la delincuencia organizada ha encontrado una forma de hacer operaciones. Estas están determinadas en la ley de la materia, y si ustedes se dedican a alguna de estas materias, que puede no ser ilegal, obviamente, pero sí hay que tener un registro, un empadronamiento de estas actividades y estar constantemente actualizando la información y empadronado de estas actividades. En México, también lo que para algunos países es una recomendación, para la norma mexicana es una obligación de presentar estudios de precio de transferencia cuando se pactan entre dos empresas asociadas, no solamente en cuanto a administración, identidad de administradores, apoderados, sino en cuanto a estructura, como grupo empresarial, lo que en Chile se llama el multirut. En México no existe un término similar, pero cuando sí existen partes asociadas y entre ellas se pactan precios de intercambio de bienes, servicios o derechos. Entonces, ¿quién es el obligado para la norma mexicana? El contribuyente mexicano que realiza operaciones con empresas relacionadas en México o bien con residentes en el extranjero. ¿Cuáles son estos montos, digamos? ¿Cuáles son los montos o bien las actividades, los hechos grabados o los hechos generadores de esta obligación de presentar estudio de precio de transferencia, o los transfer pricing? Cuando se realizan actividades empresariales cuyos ingresos hayan excedido el equivalente en el año anterior
aquel cuya declaración se presenta de $650,000, o bien a través de servicios profesionales que no hayan excedido los $150,000. Es decir, si nosotros excedimos los $650,000 o $150,000, tenemos obligación de presentar estudio de precio de transferencia. Si no rebasamos esos montos, no hay obligación de presentación de este estudio de precio de transferencia. Hay solamente una excepción. Sin rebasar estos montos de estudios, de estos montos de actividad empresarial o servicios profesionales, ¿en qué casos estamos obligados a presentar los estudios de precio de transferencia? Cuando dichas operaciones sean llevadas a cabo con residentes o entidades o personas conformadas o con residencia tributaria, en lo que México le llama REFIPRE, régimen fiscal preferente. Reitero, no me gusta utilizar mucho este término, pero para que se entienda, con paraísos fiscales. Aún así, llevando a cabo operaciones que no rebasen los montos anteriormente indicados, estamos obligados a presentar como entidad mexicana o como persona residente tributario mexicano estos estudios de precio de transferencia cuando una de las partes relacionadas en el extranjero esté constituida conforme a una jurisdicción que México considera como régimen fiscal preferente. Ahí sí estamos obligados de todas maneras a presentar estos estudios de precio de transferencia. Ahora bien, México, al ser un miembro muy activo de la OCDE o bien OCDE, tiene suscritos modelos o convenios para evitar la doble tributación. Estos obviamente en materia del impuesto sobre la renta. Yo en este caso estoy haciendo hincapié o énfasis con Chile, dado que mi casa matriz de Grupo Monte está en Chile, pero para ejemplificar, y quizá la mayoría de la audiencia hoy día que nos acompaña es residente chileno, para que tengan más o menos claro cuál es un esquema general que deben considerar para un mejor aprovechamiento tributario de las relaciones comerciales con contrapartes mexicanas. Deben saber qué impuestos son los que grava. Únicamente los impuestos sobre la renta. Los impuestos locales como contribuciones, como las operaciones crediticias de intereses, de impuesto de timbre, que son impuestos locales, estos no están contemplados en el convenio, es únicamente impuestos sobre la renta o bien impuestos que tengan naturaleza análoga o similar a lo que tenga que ver con ganancia de fuente de renta de la contraparte, es decir, renta mexicana o fuente mexicana, perdón, o fuente chilena. Entonces, únicamente impuesto sobre la renta, no tiene nada que ver con IVA, impuestos a la exportación, nada que ver. Aquí únicamente impuesto sobre la renta, que prevé este convenio. ¿Cuáles son los principales conceptos, perdón, que dicha norma contempla? Los dividendos, que obviamente saben, los dividendos son las ganancias derivadas de actividades comerciales. Dividendos son las utilidades que la entidad nacional retribuye a sus accionistas del otro país. Es decir, si ustedes como empresa chilena tienen una compañía, ustedes como empresarios chilenos tienen una compañía en México, la compañía mexicana va a distribuir dividendos. Y estos dividendos en México tienen una sujeción a tributación, que es de un 15%, en el caso de que ustedes tengan perdón, el porcentaje es del 15%, en el caso de que ustedes tengan 20% o más de las acciones con derecho a voto, y 10% en los demás casos. Esto es en el caso de los dividendos. En el caso chileno, Chile se reservó en este convenio la retención del impuesto adicional, que el impuesto adicional chileno, si no mal recuerdo, es un 35% como tasa fija, pero este tiene una aplicación muy particular porque en este caso, México puede aprovechar, digamos, el impuesto corporativo que ya pagó la empresa chilena que dispone de dividendos hacia los mexicanos y se utiliza como crédito a la compensación entre restar de este 35% el impuesto corporativo que ya pagó la empresa mexicana, la empresa chilena que distribuye el dividendo, y ese diferencial es únicamente lo que se grava. Pero México, perdón, en este caso Chile sí se reservó este derecho de retención del impuesto adicional, famoso impuesto adicional, que de hecho Chile lo antepone siempre en todos sus convenios OCDE. Los intereses son las regalías, o no regalías, son los réditos o son las ganancias que se obtienen de préstamo de operaciones de dinero.
y esta tiene una retención del 15% de los intereses que se cobre entre ambas partes. Es decir, si la empresa chilena le prestó 100 a la empresa mexicana y tiene un interés del 20%, por decir algo, este 20% es una retención del 10% que se entera en las arcas del fisco mexicano y viceversa. En el caso de que sea Chile quien retenga el interés. En el caso de regalías, corresponde a una tasa del 10%, regalías por el uso, autorización de uso o goce temporal de know-how, servicio, temas de patente, en fin, a eso se refiere a las regalías. También el tema de servicios independientes, esto en el caso de que personas naturales contraten con personas naturales del otro país, de otra residencia, relativos a actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico. El último modelo de servicio es cuando ustedes como empresas chilenas envían a un propio al territorio mexicano para prestar servicio de consultoría, asistencia técnica, servicios de capacitación o bien cualquier otro servicio personal prestado por un profesional en territorio mexicano. Un aspecto que deben considerar de igual manera es el aspecto laboral, una vez que bueno, son preguntas básicas que siempre nos plantean, o las grandes inquietudes que siempre nos expresan los clientes o potenciales clientes cuando van a instalarse a México. Es casi que sagrado preguntar efecto tributario, cuánto me cuesta, cuál es el régimen laboral. Entonces, el régimen laboral en México, ustedes deben de saber que la norma mexicana es muy proteccionista del trabajador y paréntesis, muy proteccionista a su vez del trabajador mexicano, nacional mexicano. Entonces, ¿qué considera la norma? Que el trabajo es una actividad personal subordinada y no es un acto de comercio. Todas las disposiciones de la norma laboral mexicana, a pesar de lo que pacten las partes, empleador y trabajador, son irrenunciables. El trabajador no puede renunciar al hecho de tener un salario, de tener condiciones de trabajo que la norma determina como mínimas, de cumplir un horario, que en este caso se determina por un contrato de trabajo, que sea por obra, por tiempo determinado, por temporada, de tener una jornada de trabajo conforme a la disposición de la ley de la materia, de participar en las utilidades de la empresa, de recibir un aguinaldo equivalente a 15 días por lo menos de salario anual, de poder asociarse en el caso de algunas actividades en sindicatos con a lo menos 20 personas. El régimen de subcontratación en México hoy día está acotado para actividades especializadas, sobre todo de grandes obras de ingeniería. Y también hay un tema bastante importante. México, como reiteré hace un momento, la norma mexicana laboral es bastante proteccionista al trabajador mexicano y siempre prevé que en un universo de trabajadores, a lo menos el 90% de los trabajadores sea mexicano o de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. ¿En qué casos este porcentaje puede no cumplirse? Como tip, digamos, esto es cuando se aplique a directores, administradores o gerentes generales, es decir, grandes cargos de administración no están, o sea, se exceptúan de esta norma del 90-10. En el caso de que esta fórmula de 90-10 se rebase, ya sea porque el trabajador mexicano no conoce esa parte de la ciencia, arte o técnica para poder desempeñar esas funciones, entonces ahí se puede rebasar el porcentaje, puede aminorar el porcentaje de 90% de trabajadores mexicanos, pero en este caso el empleador está obligado a capacitar a los mexicanos para que esa expertise que obliga a tener menos del 90% de mexicanos vuelva a ese equilibrio de 90-10. ¿Cómo se integra el salario en México? Las prestaciones mínimas, de acuerdo a la ley del Seguro Social, que es la ley que regula las relaciones obrero-patronales entre instituciones privadas y mexicanos, o bien residentes en México, trabajadores que presten trabajo para la industria privada en México. ¿Cuáles son? Riesgos de trabajo, enfermedad de maternidad, invalidez y vida, retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías, Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, que es un porcentaje que se va como a un bolón para que los mexicanos puedan acceder a vivienda estatal,
con subsidio del Estado, y el impuesto sobre nómina. Este impuesto sobre nómina es el impuesto que grava las actividades, que es similar a la patente comercial o municipal, pero está trasladado para un pago estatal, que tiene una tasa de más o menos de un 1,8% en Baja California Norte y un 3% en la Ciudad de México, que es la tasa más alta de impuesto por este concepto que se tiene que pagar al Estado mexicano. Bueno, estas son las oficinas donde nosotros tenemos presencia propia regional, con los datos de contacto. Ahí están mis datos incluso para que los que deseen tomar nota de ello. En esta oportunidad, bueno, estoy bastante agradecido y complacido con DataSur por la invitación a dictar este seminario, bastante breve y sucinto, pero espero que haya sido de utilidad. Y bueno, podemos abrir una breve sesión de preguntas y respuestas. Bien, de todas maneras, ahí está mi dato de contacto, por si desean, coordinemos con posterioridad una reunión, y estaré bastante complacido de poder atenderlos. Así que muchísimas gracias. A ver, yo estoy mirando ahí, algunas preguntas. Estimado Felipe, me voy a tomar la libertad de responderlas una a una. En Colombia está legalmente constituida la empresa. Si quiere abrir en México sin estar en Colombia. Bueno, obviamente para poder instalar una compañía en México hay que identificar debidamente quiénes son los accionistas, que puede ser una empresa o bien una persona. Pero digamos, una empresa de facto que no esté debidamente constituida no puede instalar una empresa en México, porque en México la unidad de inteligencia financiera debe identificar debidamente a los accionistas del exterior. En, en caso de que se venda esa entidad de gobierno, ¿cómo se puede habilitar para que la empresa sea un proveedor por parte de la Alianza del Pacífico? La verdad que en tema de Alianza del Pacífico es un tema que hemos conversado bastante. No es que se haya agotado el tema, pero nosotros hemos visto que los esfuerzos han sido meramente diplomáticos y de buenas intenciones, pero lamentablemente no se ha establecido como un documento legal, así digamos, una alianza material que determine lineamientos para poder acogernos o apegarnos a esta norma de Alianza del Pacífico como a nivel tratado, sino que simplemente reitero, no lo quise llamar de manera para que no suene así de esa forma, no es mi intención, pero son meramente buenas intenciones. Pero básicamente hoy día nos tenemos que apegar a los acuerdos binacionales que existan. En cuanto yo hablaba hace un momento del convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, estos cuerpos normativos legales internacionales que existan, o también a través del TLC. La verdad que la Alianza del Pacífico no ha hecho a pesar de que hay mesas de trabajo, foros y demás, no se ha llegado a un consenso de documentos legales definidos y sancionados, es decir, autorizados por los congresos de los 4 países. A Paola Bravo, ¿podremos recibir la grabación? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Me imagino que los amigos de DataSur lo van a poder distribuir. A 2 Castellanos, ¿cuánto tiempo demora en aperturar, realizar operaciones? Bueno, depende mucho de que quizá la pandemia nos agarró a todos un poco desprevenidos en cuanto a temas tecnológicos, que ha tenido que automatizar o ha obligado no solamente a las empresas, sino al organismo, al aparato burocrático y estatal de todos los países a automatizar sus procesos. Hoy día en México, digamos, desde que se tiene toda la documentación apostillada, debidamente identificada, a los accionistas del exterior que van a realizar operaciones en México, aproximadamente demora un par de meses el inicio de operaciones en el país. Dice, si estoy en México, quiero realizar operaciones con Chile, ¿está bien posible la apertura de la misma figura representante? A ver,
Un tema bien importante que no se abordó a detalle, pero que es muy importante, y gracias la verdad que no sé el nombre, pero de apellido Castellanos, es muy no riesgoso, pero cuando ustedes realizan operaciones en México a través de un representante que realiza actividades comerciales, cierre de negocios y que contrae obligaciones en relación de la casa matriz, aquí se está generando un establecimiento permanente para la compañía local. En este caso estamos hablando de la compañía de Castellanos, que está en Chile. ¿Y esto qué determina? El hecho de que ustedes configuren establecimiento permanente los obliga a registrarse como un contribuyente para todo efecto en México. Es decir, llevar contabilidad, presentar impuestos, declaraciones, administración tributaria y todo aquello que tenga relación con el cumplimiento de obligaciones o la respuesta a obligaciones contraídas por este representante. Por eso es muy importante que ustedes, es muy caso a caso, pero que ustedes puedan determinar este riesgo. Si tienen un representante, un independiente que solamente realiza actividades de prospección de negocio, qué sé yo, ahí no hay ningún problema. Pero en el caso de que realice operaciones y que esta persona se presente como un empleado, digamos, de su compañía, estaría configurando un establecimiento permanente. Entonces, ahí es, más que un riesgo, es una contingencia que ustedes deben evaluar. Dice Ligia Constanza, nosotros estamos en los trámites para estar en Puebla y el objetivo es empezar el nuevo año. Contacto, bueno, mi contacto se encuentra ahí igual se los voy a compartir en el chat. Ahí está mi correo electrónico. También por ahí vi que alguien dijo, bueno, encantado. Sí, bueno, es muy importante que ustedes puedan identificar bien su negocio, que su negocio no tenga restricciones para operar en México conforme a la ley de inversión extranjera, que no tenga restricciones en cuanto a nacionalidad, que no la hay, pero digamos que no tenga montos máximos de participación extranjera. Eh, También muy importante que cumplan con estos elementos que mencionamos al principio a través de Marilena, mi gerente general, que es de poder contar con un domicilio tributario, un representante legal, un contador que pueda apoyarlos en las gestiones de los procesos contables y tributarios y la administración tributaria entendida como las presentaciones periódicas de impuesto. Así que, bueno, no sé si existe alguna otra duda o pregunta, comentario, son bienvenidos, tenemos un poco más de espacio. O si no, agradecer a los amigos de DataSur, reitero, un partner, un aliado estratégico para nosotros en materias de información de comercio exterior. Eh, este video va a estar a disposición de ustedes, al igual que mi presentación, y también quisiera agradecerles a ustedes y también pedirles de que sigan a Mont Group a través de nuestras distintas redes sociales, LinkedIn también, donde en esta página estamos nosotros constantemente publicando y lanzando alertas que son información de contingencia legal en cada uno de los países donde tenemos presencia propia regional y que son de actualidad. Nosotros estamos constantemente llevando a cabo estos seminarios para hacer un poco más suave la llegada de ustedes como inversionistas en otros países, y encantados de poder ayudarlos en estos procesos. Así que, bueno, muchas gracias, Felipe. Te doy la palabra por si deseas sumar algo a esta presentación. Hola Iván, oye, agradezco un montón esta presentación, sin duda un tema demasiado interesante. Sé que nuestros asistentes lo disfrutaron, lo van a poder revisar nuevamente en nuestro sitio de redes sociales de YouTube. Ahí va a estar la grabación de este video y también comentarles que vamos a seguir haciendo charlas con Mon Group, así que pronto les va a llegar invitaciones para estos eventos. Y nada, como reitero, muchas gracias Iván por haber expuesto hoy día, muchas gracias a los asistentes y que tengan una muy buena tarde y estén atentos a sus correos porque prontamente les iremos llegando una invitación para los próximos eventos de DataSur con Mongo. Eso, Iván, muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Mando un fuerte abrazo y que esté muy bien. Saludos. Espero que estés bien. Chao, chao.